Conversaciones sectoriales. Oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Te saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Morelia, Michoacán, México, para compartirte información interesante que pueda apoyarte a ti que trabajas promoviendo la oferta de negocios de FIRA, o bien a nuestros intermediarios financieros, productores, empresas, técnicos, entidades gubernamentales y organizaciones que cuenten con proyectos productivos en cualquier estado de la República Mexicana donde se encuentren. Y es que, como sabes, nuestro interés como banca de segundo piso en el sector agroalimentario y el medio rural es apoyar con recursos de fondeo, crédito y garantías todos aquellos proyectos productivos que favorezcan el crecimiento económico y sostenible en el sector alimentario y el medio rural. Es por eso que esta semana quiero compartirte esta conversación que tuvimos con José Miguel Nájera Arreguín. Él es especialista de la Subdirección de Desarrollo de Nuevos Productos en FIRA, quien nos va a platicar sobre un esquema de negocios bien interesante para todos aquellos gobiernos de los estados que necesitan dinero. Y bueno, ¿qué entidad no necesita hoy en el contexto de esta pandemia mayores recursos para apoyar la capitalización y el crecimiento de sus sectores productivos? Así que quédate con nosotros porque esto te va a interesar. José Miguel Nájera, bienvenido al podcast de FIRA. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Oye, José Miguel, pues contigo hemos platicado ya en emisiones anteriores sobre este exitoso esquema de negocios en FIRA, que es el Programa para la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural, el famoso PROEM. Pero para quienes no conocen aún el programa, ¿por qué no nos platicas qué es el PROEM y qué resultados hemos tenido a casi 4 años de su implementación? Sí, claro. El PROEM es el Programa de Financiamiento de la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural. Es un programa de garantía en el que se incorpora la aportación de una entidad externa, llámese un gobierno estatal, una entidad de gobierno federal o incluso alguna entidad privada que funge como aportante. Con la aportación que se entrega se complementa con recursos de FIRA y se crea un fondo de garantía. Ese es un fondo de garantía que opera a primeras pérdidas. Es decir, que de los créditos que ingresan a este programa, nosotros tomamos de nuestro fondo de garantía, tomamos el equivalente a un 12% del valor de ese crédito y lo metemos a una reserva de portafolio, que es una reserva que estará cubriendo todos los incumplimientos que los acreditados puedan incurrir. De esta manera, mientras más créditos se ingresan, la reserva de portafolio crece y nosotros cubrimos el 100% de los primeros incumplimientos sin rebasar el 12% del valor del portafolio. Este es un programa que se diseñó en 2015 y que lanzamos al mercado en 2016. Y en términos generales, como resultados, te podría decir que se han detonado 8,000 millones de pesos de crédito a empresas de las 32 entidades de la República. Digamos que los resultados en lo general son muy buenos, tenemos siniestralidades bajas, tenemos buena penetración, como les digo, a nivel nacional y con créditos que son en promedio de 2.7, 2.8 millones en promedio. Entonces, bueno, los resultados son muy buenos y más allá de eso, pues también hemos tenido un aprendizaje al interior de FIRA gracias a este programa. Te puedo decir que en FIRA ya conocemos mucho mejor a la mediana empresa, ya entendemos mejor sus necesidades y también conocemos mejor la forma en la que las podemos atender. Ahora, con base en este esquema de PROEM tradicional, digamos, que ha sido muy bien recibido por nuestros intermediarios financieros y empresas beneficiadas, en FIRA hemos sentado ya un precedente de operación exitosa en el portafolio de negocios y que hoy estamos ampliando para poder ofrecer los beneficios del PROEM, pero con gobiernos de los estados. ¿Cómo opera este esquema de fondos estatales y qué ventajas tiene? Sí, en el 2016 arrancamos la operación de este programa y sus primeros 2 años se operaron 2 fondos nacionales, el PROEM conocido como el tradicional y el PROEM Frontera, que fueron fondos que se lograron gracias a aportaciones y a una muy buena coordinación con la Secretaría de Economía, con quien aún trabajamos de manera muy coordinada y muy cercana con los resultados pues que ya te comenté. Siendo así, después de 2 años decidimos en FIRA que era un buen momento de compartir esta herramienta en beneficio de los gobiernos estatales y de su población.
Fue así que en el 2018 empezamos con la promoción de este programa con gobiernos estatales, ofreciéndoles una multiplicación de recursos muy interesante de al menos 17 veces, en donde su recurso no se pierde, simplemente se administra y se utiliza para garantizar los portafolios que se detonen. En ese sentido, el PROEM como tal no sufre ninguna modificación, el marco normativo del PROEM se mantiene, pero hacemos trajes a la medida de cada uno de los estados aportantes y en conjunto definimos el tipo de proyectos que queremos detonar. Muy bien, ahora que además es importante señalar que los recursos que aporten los gobiernos de los estados para la constitución de este fondo de garantía a primeras pérdidas del esquema PROEM, no se trata de recursos a fondo perdido, sino que los recursos aportados por cada entidad se ponen a trabajar para poder apoyar y potenciar el financiamiento de los diferentes proyectos de inversión de sus medianas empresas. ¿Cuántos gobiernos de los estados han entrado ya a operar este esquema de PROEM con FIRA y qué expectativa de recursos se espera detonar con los gobiernos estatales que ya están operando con FIRA este programa? Sí, con todos los estados que hemos platicado había una coincidencia, que todos tienen muchas necesidades que cubrir y presupuestos reducidos para hacerles frente. Digamos que es una situación que tienen que enfrentar los gobiernos estatales. Y en ese sentido nosotros lo que les ofrecemos es, lo primero, no es un fondo perdido, no es un apoyo. Incluso el recurso no se le da a FIRA, solamente se le entrega en administración, el recurso sigue siendo de ellos y se les regresa una vez terminado el programa. Esto, por supuesto, a ellos les genera mucha tranquilidad. Es un esquema en donde no solamente se está exponiendo el dinero del aportante, sino también el de FIRA, recordando que es un programa de garantía en donde vamos mitad y mitad del 12% que se ofrece en primeras pérdidas a los intermediarios, y que posteriormente existe otra garantía que es riesgo exclusivo de FIRA. Entonces a ellos les interesa que podemos utilizar su recurso potencializándolo, pero también complementándolo. Y en cuanto al número de estados con los que hemos platicado, pues te puedo comentar que tenemos 11 estados que ya firmamos, en el caso de Michoacán, Campeche, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Coahuila, Zacatecas, la Ciudad de México, Puebla y recientemente Oaxaca. Con ellos ya firmamos y tenemos negociaciones con 5 estados más. Digamos que estaríamos cubriendo en esta primera etapa de promoción con 16. Y estamos hablando que estos fondos que ya se tienen firmados estarían detonando un mínimo de 4,500 millones de pesos de crédito. Pues es una expectativa de colocación de crédito interesante para las entidades aportantes y en donde además les permite movilizar el mercado de crédito, ya que FIRA opera básicamente como banca de segundo piso, esto es aportando sus recursos de garantías, de fondeo y de financiamiento hacia la banca y otros intermediarios financieros que a su vez hacen llegar los recursos a empresas y productores. ¿Qué tipo de proyectos son los que pueden entrar en este esquema, José Miguel? Aquí nuestra norma es amplia. Desde que se diseñó el programa se hizo pensando en que tuviera pocas limitantes, de manera que pudiera ser muy versátil y que pudiéramos hacer trajes a las medidas, como por ejemplo los fondos estatales que estamos hablando. La norma de FIRA establece que en este programa pueden entrar créditos de todo tipo. Actividad primaria para la generación de materia prima, transporte, acopio, industrialización, comercialización, servicios y financiamiento rural. No está limitado. Lo que sí es que tenemos 3 tipos de crédito que son los que podemos otorgar con este programa, que son créditos para capital de trabajo, créditos para inversiones fijas y arrendamiento financiero. Todo esto en un rango de 160,000 a 4 millones de UDIs de crédito por empresa o grupo de riesgo común, que básicamente es para empresas medianas, tanto en el sector agroalimentario como en el medio rural. Efectivamente, el estrato al que estamos atendiendo es el de la mediana empresa y es por eso los montos de crédito que otorgamos. Lo que sí es muy importante es hablar de la amplitud del programa. Nosotros estamos abiertos a operar en cualquier eslabón de la cadena productiva y cuando platicamos con algún aportante, sea a nivel nacional o a nivel estatal, lo ponemos a su disposición para que ellos tengan la prerrogativa, la última palabra, de poder segregar o limitar alguna actividad. Bueno, pues sí, sin duda esta es una herramienta fundamental en este momento en que todos los gobiernos de los estados con la recuperación post-COVID necesitan de estos recursos. Y bueno, ¿qué es lo que requieren los gobiernos estatales que faltan de integrarse o que se quieren integrar a este esquema de negocios de FIRA? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Sí, el proceso normal es que los gobiernos se acerquen con nuestras residencias estatales, manifiesten el interés de explorar este programa y lo que hacemos es, normalmente se les hacía una visita a la secretaría que esté interesada o al fideicomiso o al propio gobierno como tal. Ahorita pues por temas de contingencia lo hacemos vía electrónica, pero se les hace una presentación del programa, se les solventa dudas, se les habla de los alcances y de los beneficios que les podemos acercar y son 3 preguntas básicas. La primera es si les interesa el programa, si lo que se les comentó les parece lógico y les parece cómodo y bueno, si hay un interés. Lo segundo es si tienen recursos y lo tercero es si esos recursos están disponibles. Sabemos que existen prioridades y existen presupuestos limitados, precisamente por eso estamos ofreciendo esta herramienta para ayudar con ese problema y aquellos estados que no se han acercado, pues por supuesto extenderles la invitación. Nosotros con mucho gusto les explicamos, les comentamos y les acercamos también toda la información que ellos requieran para analizar el programa y en caso de que sí haya interés y que haya posibilidad presupuestal, lo que hacemos es firmamos un convenio de colaboración como vehículo y vínculo legal y posteriormente FIRA recibe en administración ese recurso del gobierno estatal para posteriormente lanzar a operación el programa. Aquí es muy interesante un tema. Si bien todos los fondos tienen que apegarse a la norma que rige el PROEM, también es verdad que para nosotros la norma es la tela y con esa tela podemos hacer un traje a la medida de cualquier aportante. Si hay algún estado con necesidades muy específicas, lo podemos hacer. Si hay algún estado que quiere detonar solamente algún tipo de actividad, solamente alguna región, solamente, no sé, en algún monto de crédito, todo eso mientras esté adentro del marco normativo, lo podemos hacer y de esa manera ellos pueden también participar activamente del tipo de proyectos que vamos a detonar. Bueno, pues ya está. Como dice José Miguel, solo tienen que acercarse a su oficina FIRA más cercana a su localidad, titulares de las áreas de desarrollo agropecuario de las entidades o los propios gobiernos de los estados para conocer cómo opera este programa con FIRA y obtener mayores recursos para sus medianas empresas alimentarias y rurales en este momento donde hay la oportunidad de poder potenciar estos recursos. José Miguel Nájera Arreguín, especialista de la Subdirección de Desarrollo de Nuevos Productos en FIRA, muchísimas gracias por compartir este importante programa de apoyo para las entidades de nuestro país. A sus órdenes y ojalá podamos seguir trabajando con más estados en beneficio de sus poblaciones. Saludos. Y como cada semana, les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias desde las páginas de Facebook, Twitter y LinkedIn de FIRA para que nos comenten sobre el tema de esta emisión y sobre qué temas les gustaría escuchar en el podcast. No olviden que compartiendo el podcast de FIRA en sus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.